comparta sus bienes con el catequista. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Pues hermanos, nosotros como católicos tenemos no solamente la bendición de Dios, como dice San Pablo, a nosotros que estamos en Dios, en la gracia de Dios, los tiempos que se avecinan no nos tomarán por sorpresa, a pesar de que la palabra dice en otra parte que el Señor llegará como un ladrón en la mitad de la noche, pero San Pablo aclara de que a nosotros como pueblo de Dios el Señor nos dará esa luz necesaria para no tomarnos por sorpresa. Eso hay que entenderlo bien y tener una conciencia clara de lo que el apóstol nos está diciendo. Con esto podemos tener claridad sobre toda la confusión que se vive en estos tiempos, con todo el mensajerío que hay, las profecías que terminan siendo falsas y tanta gente que utiliza los eventos del mundo, tanto de la naturaleza como los eventos humanos y todos los brotes que hay de tantísimos cambios en nuestra sociedad, en todo nivel. Y de repente hay personas oportunistas que a todo esto le sacan una conclusión y le dan una lectura personal y lo hacen público y lo convierten en una misión y en un apostolado, confundiendo millones de personas. Y hay mucha gente débil en la fe que se confunde fácilmente con todo esto. Por eso yo pienso que para nosotros como católicos, el llamado de Dios es a ser humildes, pequeños, sencillos. Y ser humilde y pequeño, sencillo, como dice el Señor, manso de corazón, es ser obediente. La iglesia es santa y es perfecta porque es la iglesia del Señor y Él la fundó y Él es la cabeza. Por lo tanto, si nosotros obedecemos lo que la iglesia nos enseña, no nos vamos a equivocar y nadie nos va a engañar. Por eso, nosotros como católicos no necesitamos ningún mensaje nuevo, porque el Señor ya nos reveló todo. Por eso se dice que en Jesucristo se cumplen todas las profecías. Y Él, hablando de ese profeta que lo anunció a Él, San Juan Bautista, hablaba de que Él era el profeta más grande que había habido y habrá, pero el más pequeño en los cielos era más grande que Él. Hablándonos de esas jerarquías y de ese alcance que Dios nos da a nosotros como oportunidad para que crezcamos hacia la luz. Eso fue una invitación que el Señor hizo, porque nos demostró que el cielo está abierto para todos nosotros y podemos avanzar hacia Dios tanto como nosotros abramos este corazón y nos dejemos llenar de su amor, que es infinito. Y por eso, entendiendo esto, nos damos cuenta que la encarnación del Señor es el principio de los últimos tiempos. No es que apenas están empezando los últimos tiempos. Ustedes se dan cuenta que San Pablo hablaba ya de que el Señor venía durante el tiempo de Él, y eso quiso decir la Iglesia a través de Él, el Espíritu Santo, que una confirmación de lo que Jesús nos dijo, que nadie sabe el día ni la hora, y por eso no es importante estar preocupados por el final del mundo. No es importante pensar en qué momento llegará y cómo sucederá, porque el Señor nos ha dado claridad sobre eso y nos explicó qué sucedería. Y la palabra habla de que bajarán los nuevos cielos y la nueva tierra, y estos cielos y tierra terminarán, ya no estarán, y esto quiere decir que todo se renovará, la creación será redimida también, y se acabarán esos dolores de parto de que habla San Pablo, en los que se revuelca la creación todavía, que debido a eso, a esos dolores de parto, es que vemos todos estos fenómenos naturales, que la gente los traduce a una señal
de que todo terminará muy pronto por los eventos naturales, cuando la palabra misma dice que habrán temblores, habrán toda clase de guerras, pero eso es tan solo el principio del final. Por lo tanto, hay que tener mucha coherencia en esto para estar tranquilo, para tener paz, porque el Señor no quiere que nosotros, al recibirlo a Él en nuestro corazón en el bautismo y al sernos, al estar cubiertos con el manto de la iglesia, que es el regalo más grande que podamos recibir, Él no quiere que nosotros vivamos como personas confundidas, asustadas, preocupadas, ansiosas y perdiendo esa esperanza inclusive del futuro. Yo siempre pongo el ejemplo de una madre que esté embarazada y escuche unos mensajes terroristas que no tienen sentido sobre los últimos tiempos y pierda la esperanza del futuro de ese bebé, de su hogar, de su familia, todo lo que el Señor le ha dado. Por eso, nosotros no es que vamos a negar de que este mundo terminará, y no es que vamos a negar que en cualquier momento llegue ese fin. Eso no se puede negar porque es palabra de Dios y es una realidad. Pero también nosotros tampoco vamos a negar que la muerte de nosotros es inminente. ¿Quién puede decir que estaremos vivos mañana por la mañana? Nadie puede decir eso. Por lo tanto, nuestros planes en esta vida son planes temporales y nosotros soñamos con un futuro de acuerdo a nuestros proyectos. Los que tenemos hijos, añoramos que estos hijos alcancen realizar sus proyectos, y esto lo hacemos porque es humano, es algo que Dios permite, es parte de nuestra vida temporal, pero tenemos la conciencia de que de un momento a otro todo terminará, porque nosotros podemos morir en medio de estos proyectos. Y lo más hermoso que Dios nos da a nosotros es lo que dijo el Padre al final de la Eucaristía para los que estaban ahí, que estaba orando, hablando de que nosotros debemos ser bendecidos por Dios para dejar el amor por estos tesoros temporales y buscar los tesoros celestiales. Y esto es lo que realmente nosotros estamos buscando como católicos en nuestro corazón, que podamos llegar a una concientización de nuestra fe, a un nivel tal de que podamos vivir como personas aquí a las cuales se les ha dado un don extraordinario. A pesar de ser personas naturales, caminamos con un don sobrenatural, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y eso nos hace a nosotros personas que pueden decir que no morirán, porque el Señor nos ha prometido la vida. Y cuando uno cree que uno ya no va a morir y que la muerte natural de uno es tan solo un paso hacia la eternidad, y como dice San Pablo, somos enterrados como cuerpos corruptibles y resucitaremos como cuerpos incorruptibles. Y esto es una promesa del Señor, y si la creemos, solucionamos gran cantidad de nuestras ansiedades, solucionamos inmensa cantidad de nuestros apegos terrenales, solucionamos los afanes que tenemos en este mundo. Ustedes saben que el mundo material es creación de Dios, y por lo tanto es absolutamente precioso todo lo que el Señor nos da. Nosotros mismos, como seres humanos, somos personas preciosas en todo sentido, que tenemos las tendencias a hacer el mal por el pecado original, es verdad, pero nosotros hemos sido creados como seres especiales que Dios ama mucho, y tenemos el potencial de ser personas absolutamente preciosas si vivimos en el amor de Dios. Y ustedes saben a qué me refiero yo. Nosotros conocemos la diferencia entre una persona buena y una persona mala, y por lo tanto depende de nosotros el que nos vistamos de esa luz de Dios para que nos convirtamos en ese tesoro que Dios quiere que seamos, tal como nos creó, porque se dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto nos creó en esa preciosidad, pero nosotros por el pecado nos hemos deformado. Pero el Señor nos invita a que nosotros rescatemos esa imagen en que fuimos creados. Y por eso la nueva creación en Jesucristo precisamente es esa oportunidad de rescatar lo que hemos perdido, de renovarnos y recrearnos en la imagen de Dios. Y esto
es lo que nosotros debemos tener más claro en nuestra vida en estos tiempos de tanta confusión, donde hay tantas voces hablándonos, donde hay tantos falsos profetas, donde hay tanta gente buscando destruir nuestra iglesia en tantas formas. Pero sabemos por un lado de que las promesas del Señor es que el demonio no prevalecerá contra la iglesia, y eso nos debe dar mucha paz a nosotros. Y por otro lado, también saber de que todas estas voces que nos hablan en el mundo tan solo nos pueden confundir si nosotros nos salimos de la iglesia, de lo que nos enseña la iglesia. Porque la iglesia tiene la verdad que Jesucristo nos ha revelado, y si caminamos en ella, no hay nadie que nos pueda confundir. Es tan sencillo como decir, si yo conozco mi catecismo, si yo conozco la doctrina social de la iglesia, si yo me amparo en las tradiciones sagradas de la iglesia, si vivo una vida sacramental y de oración, si yo tengo ese amor y esa caridad con el prójimo, si soy un testimonio para mi familia, estoy viviendo en la luz y soy un hijo de la luz. Y nadie me puede engañar, porque yo no estoy buscando nada extraordinario. Yo estoy simplemente viviendo la fe en una forma sencilla y humilde, en la forma en que Dios me la dio y me la reveló. Y por lo tanto, no soy una persona ambiciosa, ni supersticiosa, ni curiosa, y no estoy buscando mensajes ni cosas raras, confiando en que eso me enriquecerá mi fe, cuando al fin lo que termina siendo es una confusión total. Con esto no estoy yo ni demonizando, ni desvirtuando, ni negando, ni quitándole la fuerza a todo lo que Dios hace entre nosotros, cuando Dios le revela al profeta, al vidente, las apariciones de la Virgen que han sido aprobadas por la iglesia, donde hemos recibido extraordinarios mensajes y formas de vivir nuestra fe más profundamente y de acercarnos a Dios en formas extraordinarias, a través de lo que la Virgen nos ha revelado, a través de lo que los profetas nos han dado a través de los siglos. Dentro de la vida cristiana ya hemos tenido nada menos que todos los doctores que tenemos de la iglesia, que han dejado legados enteros, de muchos de ellos de experiencias místicas profundas, de los cuales han escrito tratados. Nosotros queremos entender lo que argumentan las sectas apodadas cristianas, convenientemente, sobre solo Biblia, que es lo que comienza Martín Lutero, solo Biblia, que quiere decir lo que no está en la Biblia es mentiras, y con eso desvirtúan la Iglesia Católica y todas las tradiciones sagradas. Y sabemos que eso está completamente errado, porque por más de 2000 años el Espíritu Santo ha caminado con la Iglesia, y el Espíritu Santo ha hecho obras maravillosas a través de todos los santos de todos los tiempos, y a través de todos esos santos el Espíritu Santo nos ha dado increíbles cantidades de información preciosa, que no es absolutamente nada nuevo fuera del Evangelio, que esté fuera del Evangelio, porque el Señor ya nos lo reveló todo, pero que nos ha dado una forma de vivir la fe con cantidades de carismas, inmensidad de carismas, y esos carismas que Dios ha dado en cada uno de esos santos a través de los siglos son únicos, son nuevos, el carisma en sí, no la verdad misma, porque la verdad es una sola, las palabras del Señor son una sola y nunca pasarán, pero los carismas sí se van apareciendo en la iglesia a través de los siglos por obra del Espíritu Santo. Esos carismas son los que desvirtúan las sectas y no aceptan que esos carismas vayan a crear una constante doctrina en la iglesia que vaya llevando al pueblo de Dios a través de los siglos. Entonces, para nosotros no es solamente Biblia, también es tradición sagrada, también es historia sagrada, también es la vida de los mártires, de los santos, que a cada uno Dios les ha dado una experiencia única. Y miren,
nosotros como católicos que estamos aquí presentes, cada uno de nosotros, si hemos vivido una fe en la cual hemos estado luchando por obedecerle al Señor, por vivir lo que el Señor nos pide, por estar en la iglesia como el Señor nos enseña, estamos viviendo en un camino de santidad, aunque sabemos que la santificación nuestra no se da hasta el final. Por eso es que San Pablo enseña de que si nosotros queremos ir al estadio a correr en los Olímpicos, tenemos que prepararnos como buenos atletas, en perfecta continencia y preparándonos para ganarnos una corona que no es perecedera. Y por lo tanto, ese sentido de vivir nuestra experiencia personal en la iglesia es lo que nos enseña que no solamente somos Biblia, somos también historia sagrada, somos el camino, la peregrinación con Dios a través de esta vida. Y en eso es lo que nosotros nos distanciamos de esa idea de las sectas. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono por esto, no porque vengo a hablar aquí de las sectas, porque yo no tengo ningún interés en darle poder a sus argumentos. Lo digo es porque en la iglesia, dentro de las confusiones que hay hoy, también hay un ecumenismo errado. Hay mucha confusión en el tipo de comunicación que tenemos con las sectas y hay mucho católico confundido por ese tipo de amistad que han desarrollado con las sectas. Entonces, hablamos de que para nosotros no confundirnos, para tener coherencia en nuestra fe, necesitamos ser humildes, sencillos, muy elementales en la forma que ejercemos nuestra fe. ¿Y por qué digo elemental? No digo elemental para querer decir que no debemos instruirnos y estructurarnos en nuestra doctrina. Digo elementales en el sentido de que no debemos tener ambiciones por fuera de lo que se nos ha sido revelado, que es donde viene la curiosidad del hombre de llenarse de mensajes, de llenarse de revelaciones y de cosas que no necesariamente lo van a enriquecer, sino que lo van de pronto a confundir. Entonces, miren que en el apostolado de unión de voluntades, nosotros vemos cómo hay un apoyo grande para todas las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Ese es un apostolado muy respetable y yo aprecio muchísimo este apostolado. Y al mismo tiempo sabemos de que dentro de todo esto que el Espíritu Santo hace en la iglesia, tenemos la responsabilidad de vivir todas esas experiencias que brotan a través de los fieles en absoluta obediencia con la iglesia, con una dirección espiritual de la iglesia. Y en esa forma nosotros caminamos con una unción espiritual que no nos va a dejar robar lo que Dios nos dio y nadie nos podrá llegar a confundir. Hoy hay enormes persecuciones contra el Santo Padre, ustedes lo saben. Yo siempre le digo a la gente, yo cuando recibo mensajes en internet contra el Santo Padre, simplemente los borro, no los comparto con nadie y oro por el Santo Padre y por las personas que hacen eso. ¿Y por qué? Muy sencillo, no hay un solo santo en la historia sagrada, ni uno solo, que se haya rebelado contra el Papa, y estoy hablando de los santos, porque han habido muchos que no son santos dentro de la iglesia que sí se han rebelado contra el Papa. De eso hay muchos ejemplos que no necesito mencionar, pero no hay razón para que nosotros vamos a gritar y desacreditar y crear escándalos contra la iglesia. Si yo no estoy de acuerdo con el Santo Padre, yo no necesito armar un escándalo de eso, yo no necesito gritar a los cuatro vientos lo que no estoy de acuerdo con el Papa. Yo puedo crear diálogos dentro de la iglesia, hacer foros donde vamos a discutir estas cosas que no entendemos y pedirle a la iglesia misma que nos ilustre y nos oriente. Eso lo humano, lo católico, lo cristiano para hacer en el curso de nuestra vida en la iglesia. Han habido tiempos de grandes confusiones en la iglesia, peores que este, mucho peores, ustedes lo saben. Miren ustedes nada menos que el oscurantismo y todas las épocas que se han vivido en la iglesia, basta con que lea usted la historia sagrada. O sea que esto no es nada comparado con lo que hemos vivido en el pasado. Pero una cosa sí es importante, la obediencia incondicional a nuestra iglesia. Es verdad que yo no puedo obedecer a pecar
Yo no puedo irme a pecar porque un sacerdote me dio un mal consejo y entonces me dijo que pecara. Yo puedo obedecer a la iglesia, pero no para pecar. Pero sí tengo que obedecer a la iglesia en lo que la iglesia me está dirigiendo, porque la iglesia es la cabeza de nuestra fe. Y por lo tanto, si yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que suceden en la iglesia, hay muchas formas santas de discutirlo y de hacerlo. Pero lo que no es santo es el escándalo. Acuérdense que el Señor dice, ay de los que crean escándalos. Más valdría que se amarraran una piedra al cuello y se lanzaran al mar. ¿Ustedes creen que eso es en vano? No podemos armar escándalos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Hoy en día es muy fácil armar un escándalo por las redes sociales. Basta con que usted propague cualquier información y ya es un escándalo, que lo tienen miles de personas y corrompemos la mente de otros y pasamos información que no está todavía clara ni discernida, que no se puede juzgar, porque en ningún momento podemos hacer juicios temerarios contra otras personas, ni entre nosotros, ni contra el clero, ni contra nadie. Como dice San Pablo, ni yo mismo me juzgo, solo Dios juzga, es el único juez. Y por eso, cuando hacemos juicios temerarios contra la iglesia, contra la gente, obviamente eso no viene de Dios. Entonces, parte de las falsas profecías que están abundando hoy en la iglesia es también la persecución al Santo Padre. Eso es parte de una falsa profecía, porque claro, el Santo Padre es un ser humano también, y puede que el Santo Padre en algunas cosas no tenga claridad y puede haber confusión por esa falta de claridad en algunas cosas. Es posible porque Él es un ser humano también, y nosotros no podemos exigir que sea perfecto. Por eso tenemos que tener no solamente paciencia, sino amor, compasión, tolerancia y sobre todo caridad, para que nosotros podamos mantener a nuestra iglesia unida y no dividirla. Porque ¿qué tal que usted tuviese un problema con su mamá y entonces se disgusta con ella y lo publica en las redes sociales de que su mamá es esto y su mamá es aquello? Hay personas que lo hacen, ¿no? Ustedes tal vez lo han visto, pero esa no es la forma de discutir los problemas de la familia. La iglesia nuestra es una familia. La iglesia nuestra es la familia de Dios y la debemos tratar como una familia. El Santo Padre es la cabeza de esta familia en la tierra y nosotros debemos tener un amor y un respeto en ese sentido. Mucha gente me persigue por lo que yo estoy diciendo en este momento y hay gente muy disgustada que yo lo haga en esta forma pública. Pero yo les aseguro que en mi corazón llevo un celo que no tiene nada que ver con la persona en sí del Papa, sino que tiene que ver con el papado y tiene que ver con la iglesia. Porque las personas del Papa cambian todo el tiempo. Hay un Papa hoy, mañana lo cambian y después se muere otro. No se trata de la persona del Papa Francisco en sí, se trata del papado, de la silla de Pedro, de eso se trata. Y por eso hay gente que viene y dice, es que hay profecías que dicen que habrá un papa falso sentado en el trono. Y yo digo, sí, ¿de dónde vienen esas profecías? ¿De quién son? ¿No? ¿Dónde salieron? Ahora, hay cosas que sí se han dicho referente a eso, pero la más importante de todas es, el demonio jamás prevalecerá contra la iglesia. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si el diablo no va a triunfar contra la iglesia, ¿cuál es el miedo y cuál es la preocupación? Por eso, las señales de estos tiempos, de los nuevos tiempos, precisamente es la esperanza en Jesucristo. La esperanza. No hay cosa más horrible que encontrar un católico lleno de temores, lleno de confusión, preparándose, escondiéndose con comidas por allá, comiendo bebedizos raros, porque supuestamente eso lo va a proteger de esto y lo otro, que son cosas de locos. Eso ya no es normal, ¿no? Porque una persona coherente, inteligente, jamás haría una cosa así. Ustedes saben que cuando usted lee la historia sagrada, nunca ha visto que los apóstoles se escondieron. Usted ha visto en alguna parte de los 2000 y tantos años de historia sagrada en el cristianismo, ha leído que los hijos de Dios corrieron a esconderse y guardar comida y se fueron por allá
para no hacer el trabajo que les correspondía, cuando nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres. Entonces, ¿a dónde nos mandó el Señor a pescar? ¿Escondidos? Sí, la misión nuestra es pescar hombres para Dios. El primer pescado somos nosotros. La primera pesca es la nuestra, la conversión. Debemos pescarnos nosotros mismos primero, porque la carnada que tenemos es el Evangelio. Si nosotros la masticamos, la mordemos, quedamos en el Evangelio y ya entramos en una conversión, y luego nos corresponde a nosotros salir a llevar ese Evangelio para traerle almas al Señor, para traerle, y esa es nuestra misión. Nuestra misión no es estar escondidos, nuestra misión no es llevarnos a nuestros amigos a esconder comida a un monte por allá, porque todo se va a acabar. Precisamente estos son los tiempos cuando hay más confusión, en que necesitamos estar absolutamente encendidos en un cristianismo verdadero, que es una conversión radical, donde haya santidad en nuestra vida, porque religiosidad abunda. Ustedes saben la cantidad de gente religiosa que hay. Uno encuentra gente arrodillada en las iglesias que parece que estuvieran sudando agua bendita. Y le digo, pero no toda esa religiosidad tiene espíritu. Por eso la conversión tiene que ser en lo profundo del corazón, para que esa religión tenga amor, tenga espíritu. Porque una religión sin espíritu es una religión de fariseo, una religión vacía, que no tiene amor y jamás va a conquistar el alma de nadie para Dios. Al contrario, las va a alejar. Ustedes saben cuántas personas se quejan de que la familia no está con Dios y ellos están siempre en la iglesia rogándole al Señor. ¿Por qué será que el Señor no me escucha? Y cuando uno habla de cerca con una persona así, obviamente no de todas, pero de algunas, se da uno cuenta que es que esa persona está viviendo es una religiosidad. Y en la casa es un antitestimonio, y por eso todo el mundo odia la iglesia y no se acerca a Dios, porque la persona que está en la iglesia todo el tiempo está dando un antitestimonio constante en su casa, como dice la palabra, ovejas afuera en la calle y con la gente y lobos en la casa, ¿no? Entonces hay que tener esta coherencia donde la conversión nuestra tiene que ser radical. ¿Usted está muy preocupado por el final de los tiempos? Pues preocúpese por su conversión y su santidad, porque al final usted no va a estar con la humanidad entera ante el tribunal del Señor. Ante el tribunal del Señor vamos cada uno solitos. Mire, si cayera un cometa sobre la Tierra en este momento y muriéramos todos instantáneamente, 7 o 8 billones de personas, no sé cuántos somos, le aseguro que cada uno estaríamos solitos ante el tribunal del Señor. No vamos a estar los 7,000 o los 8,000 billones ahí al frente del Señor. No, uno por uno, cada uno solito. Y no estamos haciendo cola para ver al Señor. El Señor es omnipresente. Por lo tanto, está fuera del tiempo y del espacio y está en todas partes. Por lo tanto, ese juicio es personal. Entonces, ¿qué diferencia hay si nos morimos todos el mismo día o si nos vamos muriendo de acuerdo a la voluntad de Dios en cada uno de nosotros? Por eso, lo más importante en nuestra vida es prepararnos todos los días para encontrarnos con el Señor. Y la preparación para encontrarnos con el Señor es prepararnos a alcanzar la santidad. No hay otro camino. Pensamos en el cielo. Sí, pensamos en el cielo, claro, es una promesa del Señor de que el cielo existe. El Señor, se habla que el Señor bajó. ¿Y de dónde bajó? Pues bajó del cielo. Y cuando Él se fue, ¿para dónde se fue? Se fue para el cielo. Y se habla del cielo con mucha claridad, como una realidad. Si nosotros pensamos en el cielo, sabemos que la única forma de entrar al cielo es a través de la santidad. Entonces, si queremos entrar al cielo, tenemos que ser santos. ¿Y dónde tenemos que volvernos santos? Pues acá, porque es que al cielo no entra uno a volverse santo. Por esa razón, la iglesia nos enseña sobre los novísimos. Y sabemos que dentro de esos novísimos existe el purgatorio, que es un dogma de nuestra iglesia. Y ustedes saben lo que es un dogma, ¿no? Es algo que tenemos que creer como católicos si queremos considerarnos católicos y profesar nuestra fe.
Entonces el purgatorio existe. La invitación de Jesús en el Evangelio nunca fue a que pasáramos por el purgatorio. La invitación fue a que nos fuéramos a la casa del Padre y Él se iba delante de nosotros a prepararnos un lugar allá. Entonces esa es la invitación. Pero no lo podemos olvidarnos de que para entrar a la casa del Padre necesitamos ser santos. En el mundo de hoy es un escándalo hablar de la santidad. Es un escándalo completo, porque la gente dice, pues, ¿quién se puede volver santo? ¿Quién? Es como el Señor dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Y la gente piensa, ¿cómo van a ser fáciles si es tan difícil cumplir con los mandamientos? Es tan difícil llevar estas cargas de la vida. ¿Cómo va a ser liviano su yugo? Y solo por creer en Jesucristo se me va a alivianar esta carga que llevo de mi vida. Pero la realidad es que eso es verdad. Si nosotros somos fieles a Dios, si caminamos en la verdad, todo se nos hace liviano y los mandamientos los cumplimos con toda seguridad y tranquilidad y facilidad. Una vez hablaba yo con un señor que me comentaba que le costaba mucha dificultad serle fiel a su esposa. Y yo le decía al Señor, mire, la fidelidad es la unidad que hay entre el esposo y la esposa. Me refiero al matrimonio, ¿no? Entonces, una persona que ama de verdad no le cuesta ser fiel. No puede tener, no necesita hacer un esfuerzo para ser fiel. Porque si usted necesita hacer un esfuerzo para serle fiel a su esposa o la esposa para serle fiel al esposo, pues simplemente la respuesta a eso de cuál es, no hay amor, no existe el amor en ese matrimonio o en esa persona. Porque cuando hay amor y el amor es sincero y verdadero, no hay ningún esfuerzo para ser fiel, nada. Es como el sacerdote que habla del celibato y dice, los sacerdotes se deben casar por esto, pero tuvo como 8 años de seminario para decidir consagrarse como sacerdote. ¿Por qué durante esos 8 años no decidió irse a casar, no? Pero quiere lo mejor de los dos mundos. No se puede negociar así con la vida. Nosotros tenemos que comprometernos y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos está mostrando. Por eso, ¿cómo puede decir uno que es difícil ser fiel? No puede ser, ¿no? Tiene que ser muy fácil ser fiel, y a eso se refiere el Señor con los mandamientos. Es muy fácil cumplir los mandamientos. ¿Cuándo? Cuando se ama a Dios, cuando hay temor de Dios, cuando uno cree en Dios y le obedece a Dios. Cuando eso es fácil obedecer los mandamientos. Porque de la misma forma que hablo de la fidelidad entre esposo y esposa, que debe ser algo sencillo, que sin el menor esfuerzo, de esa forma debe ser cada mandamiento. Ahora, sabemos que por nuestra naturaleza rebelde, eso no ocurre así nomás. Nosotros necesitamos hacer el trabajo que implica el llegar a convertir la vida nuestra en un camino liviano en el Señor, en un yugo liviano y en unos mandamientos fáciles. Y para lograr eso se necesita la santidad. La santidad se adquiere ¿cómo? Alimentando las virtudes, así, alimentándolas, fortaleciéndolas. Usted se observa con cuidado, con responsabilidad, y se da una mirada radical en este momento, y usted puede con toda sinceridad, por la ayuda que le da el Espíritu Santo, usted puede darse cuenta dónde está desnutrido espiritualmente, cuáles son las virtudes que usted necesita fortalecer. Y si es tan valiente de atreverse a mirarse así, usted va a empezar a caminar hacia la santidad con seriedad, con firmeza, porque ya descubre cuáles son sus debilidades latentes y la necesidad que tiene de fortalecerlas. No hay un gozo más inmenso que el ir fortaleciendo las virtudes. No hay un gozo más inmenso, porque empieza a llegar una paz increíble a nuestro corazón, empieza a llegar un gozo que nadie se lo puede llevar, empieza a llegar una claridad que nadie nos puede confundir, una esperanza que nadie se puede robar, un instinto de servicio que nadie lo puede detener. Y todo esto crece y crece
porque es la abundancia del amor de Dios en nosotros. Y esto es lo que debemos nosotros cultivar como católicos, cultivar nuestras virtudes. Ustedes saben, la persona más importante que hay en este salón esta noche, ¿saben cuál es? El que más perdona y el que más ama, y el que tiene más espíritu de servicio. Esa es la más importante. La más importante aquí no es el que más dinero tiene, el que más fama tiene, el que se arrodilla más en la iglesia. Nada de eso es lo que tiene importancia. Lo que tiene importancia es poder tener un corazón que perdona, un corazón que ama, un corazón que sirve, un corazón que es humilde, que es pequeño. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros, con toda seguridad, porque Él quiere que seamos santos. Él quiere que seamos santos. Ustedes han visto que San Pablo se dirige a las iglesias, algunas iglesias, diciendo a los santos de Tesalónica. Y uno dice, ¿por qué los llama santos? Si son seres humanos común y corriente que todavía están en esta lucha contra el pecado. Pero a lo que él se refiere es que cuando nosotros caminamos con el Señor, estamos caminando en un sendero de santidad. Por eso los llama santos, porque sí estamos caminando en un camino de santidad. Ya sabemos que la santificación pues no llega hasta que no recibamos esa corona al final de esta vida, si caminamos bien con el Señor. Y otra cosa importante, nosotros pensamos, ¿cómo hago yo para superar todas mis debilidades, todas mis tendencias que tengo al pecado, todos estos defectos humanos con los que yo vivo? Y lo que yo he aprendido del Señor es esto, que a mí me ha dado mucha fuerza. Y yo sé que a ustedes también les dará, y seguramente muchos ya lo están haciendo en esta forma. Si yo doy todo lo que puedo de mi parte para superar una debilidad, un defecto, un pecado, y sinceramente estoy en una lucha muy grande con todo lo que puedo para superar ese pecado, y esto es lo que estoy confesando todo el tiempo, me estoy arrodillando y humillándome sin perder la paciencia ni sin perder la esperanza de que un día lo superaré. Si yo hago eso y me muero en medio de esa lucha sin superar ese pecado, ese defecto, esa debilidad, yo le aseguro que el Señor, cuando se le encuentre, le completará lo que le faltaba, porque Él sabe que todo lo que usted quería era superarlo, y por lo tanto la justicia de Dios es perfecta. Él no espera que nosotros superemos todo en vida, pero lo que sí espera es que lo único que deseamos es superarlo, y que luchemos para superarlo, y que estemos todos los días combatiendo ese defecto y esa debilidad. Y el Señor, que es justo y bueno, al final, el día que nos lo encontremos, nos lo completará. Por eso se dice que Jesús nos completa, porque nosotros somos imperfectos y Él vino a completarnos lo que nos faltaba. Y precisamente de eso se trata. Nosotros solos no podemos completar lo que nos falta. Solitos no podemos. Hay un santo que dice que Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Pero, ¿qué quiere decir con eso, San Agustín? Quiere decir que yo hago todo el trabajo que me corresponde hacer, pero no puedo esperar de que todo lo que estoy tratando de superar lo voy a alcanzar a superar yo solo. Lo tengo que hacer con el Señor. Y por eso la invitación del Señor es a que nosotros nos unamos a Él para nuestra propia salvación, no tratar de hacerlo solo. Ustedes saben cómo son las filosofías del mundo. Las filosofías del mundo son la realización personal, el autoestima, el pensamiento positivo, todo eso es lo que el mundo enseña, la diosificación del hombre. Y a través de esa diosificación, ese control mental, ese autoestima, la realización personal, los hombres en el mundo alcanzan grandes metas. Y así es, alcanzan grandes metas. ¿Por qué? Porque se van a conquistar el mundo para ellos mismos, para ellos solos, por medio de sus propios talentos y sus propias capacidades que Dios les da y que las utilizan para mal, para el egoísmo, para el egocentrismo. Pues esto es lo contrario a lo que nosotros somos, porque nosotros somos invitados por Dios a morir a sí mismos, o sea,
para dejar que el Señor sea quien viva en nosotros. Por eso San Pablo habla de eso, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Por eso nuestra estima no es autoestima, sino Cristo estima. Nuestra estima se llama Cristo, no es autoestima, no soy yo, mi estima no soy yo, es Cristo en mí. Y esto, ¿cuál es el camino a la santidad? Que Cristo crezca en mí. San Juan Bautista decía, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Es el mensaje que le daba a sus discípulos porque reclamaban lo de Jesús, porque no entendían bien qué estaba pasando cuando Jesús apareció por un lado y San Juan Bautista seguía por el otro y había una confusión entre ellos. Pero él decía, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y esta enseñanza de la Iglesia ha perdurado a través de los siglos en todos los santos y doctores de la Iglesia. Cada uno enseña que nosotros debemos morir a sí mismos, que debemos volvernos pequeñitos, debemos dejar que entre el Espíritu del Señor en nuestra vida. Y en esa forma crecemos en santidad. ¿Cómo crezco yo en santidad? ¿Ustedes se han dado cuenta que las personas humildes y sencillas parecen invisibles? En las familias hay muchos hijos, por ejemplo, en una familia, y de pronto hay hijos que son hijos de mucho triunfo en el mundo, y otros que son indiferentes a las cosas materiales. Y de pronto una mamá y un papá y los adultos de la familia, hablando de esa persona que no tiene ambiciones en el mundo, lo consideran como un perdedor. Dicen, ay, el pobrecito Julio, ese no va a llegar a ningún lado. Ese pobre, ese no tiene ninguna ambición. Y lo que no saben es que de pronto ese pobrecito es la salvación de toda la familia, porque es el que está aspirando por las cosas grandes, y es el pequeñito que ni siquiera lo invitan a las fiestas ya, porque desacredita a la familia. Pero el sentido de la vida es que nosotros nos debemos hacer personas pequeñas. Con esto no estoy desvirtuando la dignidad de una familia y la capacidad que tiene una familia de triunfar en los propósitos que tienen los proyectos en esta vida. Eso también es un regalo de Dios. Dios quiere que nosotros seamos creativos y que alcancemos las metas que nos fijamos, siempre y cuando no nos perdamos con esas metas y siempre y cuando nos consideremos administradores de las cosas materiales y no propietarios de las cosas materiales, que son dos cosas diferentes. Los ricos de Dios, gracias a ellos, tenemos hospitales, se construyen templos, se hacen muchas cosas por el dinero santo del pueblo santo que tiene abundancia y prosperidad. O sea que la prosperidad, la abundancia, los logros en esta sociedad no es un acto del demonio, porque hay gente que está con Dios en la abundancia, en la prosperidad y en el fruto de sus talentos. Pero cuando yo hablo de la humildad, la sencillez, la pequeñez, eso también lo puede tener una persona muy rica y una persona muy próspera. Y también hay gente muy rica, y yo las conozco, muy próspera, que son chiquiticos, humildes, pequeños. Y esos, o sea que no se trata de que una cosa va a detener la otra. Se trata es dónde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Si una persona tiene mucho dinero y el tesoro es su dinero y no Dios, pues obviamente se perdió con su dinero. Pero si una persona, a pesar del triunfo en este mundo, a pesar de su prosperidad, Dios sigue siendo su tesoro, entonces lo que es un buen administrador como Lázaro, ¿cierto? Así de que nosotros, si nos concentramos bien en lo que el Señor nos está enseñando a través de la historia sagrada y el ejemplo que nos está dando con los santos de la Iglesia, debemos entender que esa invitación es para todos nosotros. Ustedes se dan cuenta de la impresión que uno tiene cuando va a visitar un santo incorrupto, como el cuerpo del Padre Pío, por ejemplo, y tantos otros. Y uno mira y dice, wow. Y piensa uno que esto es algo extraordinario que solo le ocurrió a él, ¿no? Y que lo ve uno muy lejano, como si fuera algo que no es para nosotros, como que es para él, y es para esos santos, es para ellos. Pero ahí nos equivocamos nosotros, porque lo que está haciendo ese santo, lo que está haciendo Dios a través de ese santo, es una invitación. ¿Ustedes creen que el Señor permitió que ese cuerpo estuviera expuesto ahí simplemente para glorificar al santo?
o para sí solo glorificarse a Dios en él. Obviamente que se glorifica a Dios en él, porque él se glorifica en todas las cosas que son buenas y utiliza a veces hasta las malas, porque ustedes saben que el diablo termina trabajando para Dios tantas veces. Basta con leer el libro de Job y nos damos cuenta la acción del demonio y cómo Dios le permitió hacer lo que hizo, ¿no? Es una enseñanza muy importante. Pero lo más importante de toda esta reflexión en este caso es de que sabemos que el Señor nos está enseñando cómo lograr esa perfección que encontramos en el cuerpo incorrupto del Padre Pío, por su obediencia y santidad. No está lejos de nosotros, no está lejos. No necesariamente vamos a ser estigmatizados y no necesariamente nuestros huesos van a quedar incorruptos, nuestra carne, pero sí podemos cada uno de nosotros alcanzar la santidad, la podemos alcanzar. No es algo imposible, no es algo que sea para unos pocos, es algo que es para cada uno de nosotros bautizados en Jesucristo, porque la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es la que nos santifica. Y por eso, si nos unimos al Espíritu Santo y le damos al Espíritu Santo la oportunidad de enriquecernos a un nivel tal de que todo lo que está en nosotros corrompido se purifique. Ustedes saben que esta vida terrenal purifica o corrompe, una de las dos. No hay nada en la mitad. La tibieza, por eso dice que Dios la vomita, porque la tibieza es un ser que siendo corrompido actúa como purificado. Y eso no es posible. No es posible servir a dos amos. Por eso, o nos purificamos o nos corrompemos en este mundo. Esa radicalidad es una realidad. No hay nada en la mitad. Entonces, la invitación del Señor a cada uno de nosotros es tener la confianza de que sí nos podemos santificar. Y miren que esta es una decisión muy importante de tomar. En una oportunidad estaba yo en un convento dando unos ejercicios espirituales a las religiosas y como al cuarto día hubo un espacio en el cual las monjitas me preguntaban en privado cosas y una de las monjitas me dijo: mire señor, en el segundo día del retiro, por primera vez, yo me fui a arrodillar ante el Señor y le dije que quería ser santa. Entonces, normalmente eso sería una sorpresa para uno, porque uno dice, pues todo el que se fue de religioso y se metió en convento y sobre todo de clausura, fue porque quiere ser santo. Pero la realidad no es así. El caso es que esa es una decisión personal, que la tiene que tomar cada persona, ya sea la monja que se fue a clausura o nosotros que estamos en este mundo abierto. Es una decisión personal. Y esa decisión Dios la escucha con mucho cuidado. Si usted se arrodilla y le dice al Señor: yo he descubierto que el único camino para llegar al lugar que me preparaste es la santidad. Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero ser santo. Y esto es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros, nada más. Él no quiere escuchar nada más, porque es lo único que importa. Si un alma del purgatorio viniera aquí en este momento a decirnos algo de lo que quiere darnos como mensaje, nos diría santidad, santidad, porque precisamente por no alcanzar la plenitud de la santidad no están en el cielo y se están purificando en el purgatorio. Entonces, ¿qué más le va a decir un alma a usted? Santifíquese, busque la santidad, único camino, no hay otro camino. Eso es, pero el mundo nos enreda, nos confunde, el mundo nos seduce, nos entretiene, nos ocupa, y eso es lo que tenemos que luchar. Por eso no es en vano que la iglesia nos dice que el mundo es un enemigo del hombre. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el mundo, porque el mundo no es la creación, el mundo no es la tierra, el mundo es un espíritu. El espíritu del mundo, que es Satanás, ese es el mundo. Por eso es un enemigo del hombre. Se dice que una persona es mundana. ¿Por qué es mundana? Porque es materialista, porque es relativista, porque es una persona superficial, banal, y porque es una persona que no tiene temor de Dios, es una persona que busca sus propios beneficios, una persona egocéntrica, una persona que no tiene amor. Esa es una persona mundana. Entonces está manejada por el espíritu del mundo
que el mismo Jesús nos dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y esto está muy claro en las enseñanzas del Evangelio. Entonces, si nosotros entendemos esto, tenemos que luchar para que el mundo no nos engañe, no nos seduzca. Ustedes pueden observar la gente bien, por ejemplo, yo a veces observo personas en un centro comercial y uno a veces ve personas que son como zombies, como autómatas, porque están conquistados y seducidos por las cosas materiales de una forma impresionante y ya tienen como un hambre y una sed por las cosas materiales y se les nota en su conducta, en su comportamiento, en la forma en que tratan las cosas, le hacen un culto a las cosas materiales. Ahora, con esto no estoy demonizando los centros comerciales, esto es parte de nuestra vida, parte de nuestra sociedad, son cosas inclusive convenientes, prácticas, si las utilizamos para lo que son, pues son muy prácticas y no tiene nada de malo. Pero es que esas cosas que hay en el mundo, siendo tan prácticas, se pueden convertir en una trampa para nosotros si nosotros no ponemos cuidado al uso que le damos a las cosas. Eso es, el mundo material puede ser una seducción si nosotros no la utilizamos para el servicio nuestro, porque terminamos sirviéndole al mundo a cambio de utilizar las cosas para nuestro servicio, que es lo que Dios quiere y por la razón por la cual Dios nos las dio. ¿Por qué Dios nos da toda la capacidad de tener estos talentos, toda esta creatividad y tener un mundo como el que tenemos hoy, lleno de cosas extraordinarias, la velocidad de la tecnología, la industrialización? Todo esto no es demoníaco, son cosas que Dios nos ha dado. Obviamente que hay industrialización corrompida, irresponsable, que ha contaminado la naturaleza. Hay tecnología que se usa contra el hombre, como todo lo que el hombre hace en Internet, en la parte oscura y malvada que hay en Internet. Y por todos lados, en medio de toda esta civilización, está el bien y el mal. Y nosotros tenemos que estar muy claros en el discernimiento de espíritus que tenemos y cómo vamos a manejar nuestra vida diaria con relación a esto. ¿En qué forma podemos nosotros darnos cuenta que no estamos siendo seducidos? Y así podemos caminar buscando esa santidad, buscando ese crecimiento en medio del mundo. En otra oportunidad, también en un monasterio de religiosos que estaba yo ahí con ellos, estábamos hablando de lo que sucede con personas que se van a la vida religiosa y hubiese sido mejor que se quedaran en el mundo, porque se hubiesen santificado mucho más rápido en el mundo que lo que están haciendo en el monasterio. Eso ocurre en algunos, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen una vocación confundida y eso se encuentra en todo. Ahí se encuentra en sacerdotes, en religiosos, se los encuentra en el matrimonio, gente que se casa y no tiene vocación matrimonial, y así, y así, y así. Pero el caso es que nosotros necesitamos tener una conciencia clara, a pesar de lo confuso e inmoral, corrompido, perverso que es este mundo, en este mundo nos podemos santificar, en medio de todo esto. Ustedes han visto santos como Santa Teresa de Calcuta. Ella, en medio de todo ese desorden de la pobreza en la India y la pobreza en tantos lugares, ella jamás se fue a imponerle la fe a ningún pobre y a ninguno de los que encontró botados en la calle. Ella les llevó fue el amor de Dios, les llevó la comida, les llevó la salud, les llevó las cosas que necesitaban más importantes en ese momento y no les impuso la fe como hacen las sectas que se van al África a comprarse en la gente con comida y a imponerle su religión. Esto es lo que enseña el Señor de lo que nosotros hacemos en el mundo, en la corrupción, la injusticia que hay en el mundo. Nosotros traemos la justicia de Dios por intermedio de la caridad y del amor. Y esto es la santificación de nuestras obras, la santificación de nuestra vida. Y en esa forma caminamos en un orden espiritual, sabiendo que el Señor nos da a nosotros todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento. Si usted es tan valiente que se atreve a arrodillarse ante el Señor, y no necesita arrodillarse, puede estar conduciendo su coche
por la ciudad en el tráfico y le dice al Señor, yo quiero ser santo, porque yo sé que este es el único camino, Señor. Yo le aseguro que si usted hace eso de todo corazón, desde el fondo de su alma, el Señor se va a volcar sobre su vida a darle todas las herramientas que necesita para lograrlo. Se lo va a dar, porque eso es lo más importante que Él quiere que usted tenga. Y Él es un Padre bueno. Y un Padre bueno corre a socorrer al hijo que quiere crecer y superarse. Pero ustedes se dan cuenta lo difícil que es hacer lo más importante de nuestra vida. Piensen, la mayoría de la gente le da miedo hacer eso. ¿Por qué razón? Porque piensan que van a ser pasados por el cernidor, por la santidad. Dicen, no, si es que uno cuando se mete con el Señor, eso, los sacudones son, oh, no, las pruebas, lo que hace que yo entré en este camino con el Señor, eso hace que se me cayeron las tejas de la cabeza, en la cabeza, pasó esto, pasó lo otro, me quedé sin nada, la familia me abandonó, bueno, y la idea que hay sobre la relación con Dios y la fidelidad a Dios es esa, como una idea de que el Señor viene con un látigo a pasarnos por el cernidor, porque nosotros nos acercamos a Él y nos decidimos ser sus amigos. La realidad no es esa. La realidad es que nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos un cambio radical en nuestra vida y hay muchas cosas que dejamos de hacer. ¿Por qué razón perdemos amigos y la gente se aleja? Pues porque ya no podemos tener ciertas amistades ya, porque hay personas con las que no podemos compartir, hay personas con las que no nos entendemos ya, que no tenemos el mismo lenguaje y terminamos alejándonos de ellas y al final si nos confundimos pensamos que ellos se alejaron de nosotros. Pero la realidad es que la misma fe, el mismo cambio nos va alejando y nos va llevando a un nuevo camino. Y en ese camino tampoco hay los mismos elementos que habían antes para la supervivencia. Y de pronto mi economía no va a ser igual de próspera que antes, porque ahora no hago lo que hacía antes para conseguir lo que necesitaba. Entonces se cambian los estatutos morales de nuestra vida. Por eso hay muchas cosas que se pueden confundir con el camino de la fidelidad a Dios. Y por eso hay miedo de pedirle la santidad al Señor. Y también otra cosa, el amor que tenemos por el pecado. Ustedes saben lo difícil que es dejar un vicio. Hay personas que me preguntan, ¿cómo hace uno para dejar el cigarrillo? Yo oí en una charla suya que usted fumaba, ¿cómo lo dejó? Y yo les digo, la verdad, ¿sabe cómo lo dejé? Igual que como empecé. Así como me fumé el primer cigarrillo, me fumé el último. Eso fue tan sencillo como eso. Un vicio se deja poniéndole el hacha a la raíz. Así se deja un vicio. Se elimina, se corta de raíz, se dice no. Ustedes saben todas estas terapias que hay, estas rehabilitaciones y todo eso, sinceramente, les digo de todo corazón, eso es una farsa. Porque la mayoría de la gente tiene la capacidad para hacer todos los cambios que necesita. Obviamente en esto tengo que ser claro y decir que hay personas que tienen condiciones mentales, enfermedades mentales y tienen hábitos y cosas que no pueden superar porque tienen un problema. Yo no me estoy refiriendo a ellos, me estoy refiriendo a una persona normal, entre comillas, que tiene sus 5 cabales, sus 5 sentidos en orden y que sus emociones están relativamente equilibradas y todo esto. Una persona así puede decir no a un vicio, pero no y terminarlo hoy. Ahora, uno de los vicios, y yo no tengo ningún temor en hablarlo públicamente porque precisamente es la conquista de una batalla. Uno de los vicios y tendencias más difíciles que yo tenía en mi vida era la impureza sexual, porque tenía una relación desordenada con las mujeres toda mi vida. Eso empezó desde muy joven y no lo corregí nunca hasta mi encuentro con el Señor. Y cuando ya empecé a vivir con el Señor, esa fue una de las luchas más increíbles que tenía. No podía mirar ni las estatuas de la Virgen, porque no la podía mirar en la cara, porque ya había yo destruido la imagen de la mujer, la tenía destruida, porque la mujer para mí era algo diferente a lo que es. No era un hijo de Dios,
no era lo que Dios había creado, lo que yo había creado, lo que yo había hecho de ella. Y eso fue una lucha, pero una lucha muy grande. Y yo no puedo decir que era una lucha con el demonio, no, era una lucha conmigo, porque yo fui el que decidí hacer eso. Porque es muy fácil echarle la culpa al diablo y decir, no, es que el diablo me trae mujeres todos los días y me trae, las mujeres me miran y no sé cuántas. Eso es muy fácil decir. Porque entonces, cuando uno hace eso, pues nunca va a superar eso, porque el diablo pues no se va a ir. Pero él no tiene poder sobre nosotros. El único poder que tiene es el que nosotros le damos. Por lo tanto, fui yo el que dañé toda esa área de mi vida. Esa impureza yo la decidí. Y por eso yo tuve que decidir cortarla de mi vida. Y eso me tocó limpiar mi mirada, me tocó limpiar mi lenguaje corporal, me tocó limpiar mis pensamientos, me tocó limpiar mis conductas. A veces me acostaba y me tocaba levantarme inmediatamente, porque me invadían toda clase de pensamientos y saltaba de la cama, decía, no me quedo acá, y me levantaba. Y así, una lucha que me duró varios años. No puedo decir ahora que estoy libre de pecado, porque yo no voy a ser tan absurdo e ignorante que les voy a decir eso. Yo no estoy libre de pecado, ni estoy libre de mis debilidades, pero no soy esclavo de ese defecto. Ya no soy esclavo. Por gracia de Dios, porque obviamente cuando yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero más la impureza en mi vida, se lo rogué. Le dije, tú sabes que esto para mí es el problema más grave que tengo. Y si tú me llamas a servirte en tu iglesia, ¿cómo voy a hacer yo con este defecto tan grande que tengo? ¿En qué forma voy a tratar las mujeres de tu iglesia haciendo lo que yo hago? Yo no puedo mirarlas a ellas como las miraba antes. Yo no puedo sentir y desearlas como las deseaba antes. Esto no lo puedo hacer. Prefiero no hacer lo que me llamas a hacer. Y esto es un desafío increíble. Y esa guerra, esa lucha, fue una lucha de titanes, porque eran dos personas en mí. Una que estaba pervertida completamente y otra que conocía la verdad y quería quedarse en la verdad. Y así fue como el Señor me fue dando las herramientas, me fue dando toda la fuerza, hasta el punto de que un día me di cuenta que ya no era un esclavo de ese vicio. Ya no era un esclavo. Y ya podía mirar la Virgen, podía mirar una estatua, una imagen de la Virgen, que antes no podía rezar el rosario mirándola, y así se comenzó a limpiar. Yo no les quiero pretender aquí que soy una persona pura, no quiero pretender eso, pero sí les quiero decir que he superado esa impureza en que vivía, eso sí. Pero, y de esa forma, es un ejemplo que les doy de que todo se puede superar. No hay un vicio más grande que la virtud. La virtud es más grande que cualquier vicio. Porque Dios no le tiene miedo a ningún pecado suyo. Dios quiere que usted elimine todo pecado de su vida y Él no se escandaliza con ellos. Él, junto a usted, con su decisión, le ayuda a superarlo. Pero usted tiene que decidir. Por eso dice, el santo Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Yo tengo que tomar esa decisión. Entonces, ser santo, mi santidad depende de mí, porque el Señor quiere que yo sea santo. Y el Señor vino a nosotros para enseñarnos cómo llegar a Él para siempre. Y esa llegada a Él para siempre es nuestra santidad. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva en el paraíso? ¿Qué perdieron? Pues la santidad. Eso es lo que perdieron. Entonces, ¿por qué razón existe el destierro? Por la pérdida de la santidad. Entonces, ¿cómo hacemos para salir del destierro? Recuperando la santidad. Es muy sencillo, es una verdad tan básica, tan elemental, y es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. ¿Por qué puso un querubín en la puerta del paraíso con una espada de fuego? Porque no podíamos entrar al lugar de la pureza. Por eso, entonces el querubín, mientras que yo sea impuro, no entro. Pero si una persona llega santificada, no encuentra esa espada de fuego, pasa derechito para la casa. Entonces, el llamado nuestro es ese. Y yo les aconsejo una cosa, y obviamente que lo que estoy diciendo yo, ustedes saben que no es nuevo. Esto se predica desde el púlpito en todas las estaciones litúrgicas. En tiempo ordinario y en Cuaresma y en Adviento, la iglesia predica la santidad.
y es lo que le pide a todos los fieles: sean santos, sean santos. O sea que esto no es nuevo, pero el Señor todo lo hace nuevo. En este momento estamos hablando de lo mismo como si fuera nuevo, y es el Señor así todo lo hace. Leemos la misma palabra de Dios a veces 50 veces, y cada vez que la leemos sentimos ese espíritu fresco en nosotros, esa palabra que es nueva, que es eterna, que no pasa. Cuando el Señor dice mis palabras no pasarán, eso quiere decir que sus palabras no envejecerán, que las palabras serán nuevas y frescas todas las veces que las pronunciemos. Y por eso hoy podemos decir nosotros que el Señor nos ha visitado en muchas formas. Primero, nos ha visitado ya con la gracia que nos dio al bautizarnos. Nos ha visitado con la iglesia, pero nos ha bautizado en la renovación que nos da con la adoración al Santísimo, con la Eucaristía, con el estar acá en una reflexión que nos adentra más en Dios, que nos hace pensar profundamente en los misterios de nuestra fe, que nos invita a transformarnos, a cambiar, a tomar una decisión radical. Tenga la seguridad de que cada uno de nosotros tiene el potencial para transformarse instantáneamente. ¿Y por qué es eso? Dios, que nos creó en un instante, permite que nos transformemos en un instante. Eso es importante entenderlo, porque Dios es instantáneo. Ustedes han visto cómo hoy en el mundo digital las cosas parecen ser instantáneas, aunque no lo son del todo, pero es una enseñanza de lo que es el mundo que supera la velocidad y supera el espacio a veces, ¿no? Y en las cosas de Dios todo es instantáneo. Él nos creó en un instante, de la nada nos creó en un instante. Y de la misma forma, en un instante nos hemos perdido en el pecado. Yo me acuerdo cuando era niño, el momento en que robé la primera vez. Era muy niño, tenía como 6 años, y le robé una moneda a mi abuela. Me fui gateando desde un cuarto a otro en la forma más absurda para entrar al cuarto de mi abuela. Parecía como un animal arrastrándome por la casa. Y luego me demoré como media hora mirando de un lado para otro hasta que entré y saqué una moneda del closet de mi abuela, que estaba de vacaciones en la casa de ella. Ese momento fue aterrador, temblaba. Salí con esa moneda en el bolsillo y me quemaba. Todo el que me miraba pensaba que me había visto. Cuando vi a mi abuela salí corriendo, todo, hasta que fui y le devolví la moneda a mi abuela. Eso fue aterrador lo que mi abuela me dijo, ¿no? Y todo lo que pasó ese día. Ella no me castigaba físicamente, pero la corrección fue durísima. Ojalá que esa corrección hubiese evitado que robara más. Desafortunadamente robé más después, pero no a ella, porque ya le cogí miedo a ella. Pero la vida fue, yo me acuerdo perfectamente esa primera vez que yo caí en ese pecado. Fue aterrador. Y después fue fácil. Es como el asesino, le cuesta ese primer asesinato. Después se hace fácil. Ese es el pecado. Así es el pecado. Por eso tenemos que irnos a la raíz del pecado y desde ahí detectarlo y darnos cuenta que así como tomamos esa decisión. Y miren ustedes que costó un poco o mucho cometer ese primer pecado. Costó. Por eso es que cuesta también entregarse a Dios completamente. Hay como una pasión, ahí hay un dolor, hay un miedo, hay una inseguridad de el pedir la santidad, de entregarse a Dios, hacer lo que tiene que hacer uno que sabe que es perfecto. Y sin embargo algo está ahí como que no lo deja uno. Pero la invitación es que así como caímos en el pecado y el primer pecado la primera vez nos costó, así tenemos que entregarnos a Dios aunque nos cueste lo que nos cueste. Así tiemble todo su ser. Usted atrévase a pedirle al Señor lo más importante de su vida. Pídale la santidad. Yo digo, en todo lo que yo hago, cuando el Señor permite que yo esté haciendo esto que estoy haciendo esta noche, todo lo que yo hago, siempre, antes de yo venir a hacer esto, en mis oraciones, en mi contemplación acerca de este ministerio, yo digo, ¿de qué sirve lo que yo hago si lo que yo estoy haciendo
no es una invitación a la santidad, que es lo más importante para todos nosotros. Miren, nosotros podemos hablar de irnos a hacer los cursos más sofisticados religiosos y hacer seminarios de semanas enteras, leernos libros así de grandes, toda clase de enseñanzas. Y le digo, todo eso nos ilustra, nos educa, nos estructura, pero si eso no tiene espíritu, si no tiene amor, si no estamos buscando con eso santificarnos, eso es como la basura, no sirve de nada, por muy profundo que sea, por muy religioso que sea, no sirve de nada. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos proteja, nos bendiga y nos dé esa posibilidad de que nosotros alcancemos esta santidad que Él nos pide. Yo le voy a pedir al Señor su palabra, para que en esta palabra, en el espíritu de su palabra, podamos consagrar todo lo que aquí escuchamos y que el diablo no se lo vaya a robar. Ustedes ya han escuchado sobre la parábola de la semilla y lo que sucede con la semilla. Por eso pidamos al Señor que todo esto que nos ha dado se quede en nuestro corazón. Y no solamente que se quede, sino que dé fruto, que es lo más importante, ¿no? Voy a leerles del Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, desde el versículo 12, y dice: entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito: no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey, montado en un pollino de asna. Palabra de Dios. Pues gloria a Dios por ese rey que nos llegó en ese pollino, en ese asno, y esperamos que nuestro más grande tesoro sea Él, para que así nos enamoremos de Él y podamos buscar llegar donde Él eternamente.